¿Cómo están, amigos? En este video aprenderemos cómo hacer una parva, la Sara parva. La Sara parva es un término quichua y es una actividad que nosotros realizamos en las comunidades en estas épocas de verano para guardar las hojas de maíz secas para el invierno, para las fechas siguientes cuando ya no hayan hierbas verdes. Entonces nosotros guardamos estas zarafangas para regalar a las vacas, a los cuyes, a los conejos, y vamos a aprender cómo construir esto. Para la parva primero preparamos una base, la base que sostendrá a todo el peso de las hojas de maíz. Y esta base lo separamos del piso como a 30 o 50 centímetros para que en las épocas de lluvia el agua no moje a las hojas y los pudra. Y después vamos ubicando el centro, y alrededor de este centro vamos de manera circular ubicando las hojas de maíz hasta formar una especie de cilindro. Dependiendo de la cantidad de las hojas que tengamos, se va elevando, y cuando ya tengamos que finalizar vamos armando un cono en el centro para hacer una pendiente, una caída, como una especie de techo de una choza, para que el agua baje en las épocas de lluvia y se mantenga seco las hojas por dentro. Vamos asegurando con este pilchi, que lo decimos que es una especie de soga sacada o realizada con la hoja de penco. Lo amarramos para que el viento no lo levante y finalizamos de esta manera. Antes nuestras abuelas realizaban estas parvas de casa en casa para guardar alimento a los animales, y se veía bien bonito. De casa en casa estaban levantadas estas como chocitas bien bonitas. Ahora casi nadie lo hace, pero nosotros lo estamos haciendo. Comenten, compartan. Gracias por ver este video, amigos. Hasta la próxima.